Bueno, muy bien, vamos a preparar entonces nuestro oído, nuestra atención, nuestra vista. Vamos a ir a lo que el Señor nos aconseja para el día de hoy en el estudio, en su palabra. Le invito allí donde usted está a abrir la palabra de Dios una vez más en el texto bíblico de Juan 16:5. Amén. Mientras damos el espacio allí donde usted se encuentre. Vamos a ponernos cómodos en la sala, en el lugar donde nos podamos encontrar de manera reverente. Recordemos que cuando estamos orando es orando y recordemos que cuando estamos, ¿verdad? También escuchando la palabra de Dios se necesita reverencia. Así estemos en casa de una manera ordenada. Allí está representada también la iglesia. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, dice la palabra de Dios que Él allí está. El título para esta mañana, amados hermanos, es El gusano dentro de la manzana. Y le invito a abrir el texto bíblico en Juan 14 y vamos a leer desde el versículo número 5 hasta el versículo número 15. Si por razones de tiempo quizás de pronto no alcanzamos a ver los 3 títulos que tenemos para el día de hoy, continuaremos el siguiente domingo, si Dios nos lo permite. Entonces, el título es El gusano dentro de la manzana. Vamos a dar unos segundos más mientras usted allí en casa, en su Biblia, ¿verdad? Física, o en su iPod nuevamente, o allí mismo en el portátil, en su computador, va ubicando la cita bíblica Juan 16, 5, 15. Juan 16, 5, versículo número 15. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión en su Santo Espíritu. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar. Señor Dios, gracias, Padre Celestial, por ese fragmento de tu palabra que nos ayuda a entender, Señor, tu propósito. Cuando partías de esta tierra, Señor, allí al cielo, y tu gran preocupación, Señor, de dejar a tu Santo Espíritu, el cual sigue operando y morando en tus hijos, Señor. Gracias por tu trabajo, Dios, hasta el día de hoy, dentro y fuera de la iglesia. Gracias por tu Santo Espíritu que hoy día sigue redarguyendo, Señor, y convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que deben creer en Cristo, Señor, y que deben tomar una decisión hoy en este mensaje, Señor. Oramos, Padre, como tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amado hermano y hermana y amigo que nos escucha allí por medio de la plataforma, hemos leído un texto bíblico bastante interesante, Juan 16, 5, 5. Y nuevamente tomando el nombre de este mensaje o de esta enseñanza, el gusano dentro de la manzana. Y para entenderlo mejor vamos a ver 3 puntos rápidamente, si el tiempo nos premia, o si no, como decía anteriormente, en 8 días continuaremos también con alguno de los puntos que quede pendiente. Como primer punto, hermano, vamos a ver la concepción del pecado.
de acuerdo a Juan 16:9. Como segundo punto vamos a ver la justicia, de acuerdo a Isaías 64:6. Y como tercer punto vamos a ver el juicio, la concepción del pecado, la justicia y el juicio. Muy bien, vamos a estar entonces concentrados allí donde nos encontremos en este momento. Y vamos a ir entonces a llevar lo que dice el mensaje en esta mañana a cada uno de nosotros. Primero, amado hermano y hermana, en el texto bíblico que hemos analizado el día de hoy, podemos encontrar que hace alusión al Santo Espíritu de Dios. Como introducción, hoy hablaremos de cosas que en ningún lado nos pueden enseñar o te pueden enseñar. Cosas que ni en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad, aún tal vez ni en las mismas iglesias, sino solamente a través del Espíritu Santo. Pues por naturaleza entendemos y entendamos que todos los hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, somos ignorantes. ¿En qué sentido? Hay una pregunta. ¿Recuerda usted a Nicodemo? Era un maestro de las Escrituras, un hombre muy inteligente, muy sabio, muy conocedor de todo. Sin embargo, al Jesús decirle, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? ¿Recuerda usted esa cita bíblica donde el mismo Señor Jesucristo evangeliza a Nicodemo? Era una persona muy inteligente, sabia y muy conocedor de lo que él manejaba. Pero entonces Jesús le hace una gran pregunta y le dice, ¿eres tú un maestro de Israel? Ese era su oficio. Y le dice, ¿y no sabes esto? Desconocía totalmente la parte espiritual. Eso se dio porque Jesús estaba hablando con él acerca de cosas espirituales. Así es que es importante que abramos nuestros corazones, pero claro, siempre va a haber alguien que se pregunte, pero si usted está diciendo que solo el Espíritu Santo puede enseñarnos, y hay otra pregunta, ¿por qué nos está enseñando usted? Podría usted preguntarse allí donde está. Quisiera responderle que si realmente solo el Espíritu Santo enseña, y sigue enseñando, pero Él usa instrumentos humanos, amado hermano y amada hermana. A todos nos usa para llevar el Evangelio, las buenas nuevas a aquel que no la conoce. Esa buena noticia. Yo puedo predicarle la verdad, pero solo el Espíritu Santo puede impartir la verdad. Es muy diferente. Juan 14:7-8 dice, pero les digo la verdad. Lo dice la Escritura. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Está hablando el mismo Señor Jesucristo. Y Jesucristo estaba hablando a su iglesia con verdad. Audiblemente le escuchaban en aquel entonces. Y él le dice a la iglesia nuevamente, les conviene que yo me vaya. Pero si no lo hago, dice el Señor el Consolador, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y es una promesa que el Señor Jesucristo nos hizo desde aquel entonces hasta hoy. Porque el Espíritu Santo sigue morando en nosotros. Y sigue convenciendo, ¿verdad? El versículo 8 nos dice,
Y cuando Él venga, el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo y nos promete que cuando Él se fue, inmediatamente llegó el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá. Y esta palabra es muy importante, amado amigo, amiga y hermano que nos escucha. No soy yo, no es el pastor, no son nuestros diáconos los que convencemos. No. Aquí dice claramente el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo. No está hablando de una zona, de un barrio, de una ciudad, de un departamento, ni aún de una nación. Está hablando que el Espíritu Santo, cuando vino, desde que llegó, convence a todo el mundo de su error en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia y en cuanto al juicio. El Consolador es nuestro divino Espíritu Santo, el Paracleto. De pronto quizás usted haya escuchado este vocablo o quizás no, pero así se le conoce al Espíritu Santo del Señor, de Dios, la tercera persona en la Trinidad, el Paracleto. Jesús está diciendo que Él se iría para el cielo, pero que enviaría al Espíritu Santo en su lugar. Era una preocupación en el momento preciso cuando el Señor iba a ir al cielo y dijo, yo me voy, pero ¿quién queda acompañando la iglesia? Tomaron la decisión. El Señor se fue al cielo, ¿verdad? Al tercer cielo, donde mora Dios, Jesús y el Espíritu Santo, en su triunidad, ¿verdad? En sus atributos divinos. Pero Él dice, enviaré al Espíritu Santo en mi lugar. Y preguntémonos por un momento, ¿el Señor cumplió? Claro que cumplió. Y el Espíritu Santo sigue en la tierra convenciendo. Me convenció a mí, le convenció a usted. Y sigue convenciendo a aquellos que están escuchando este mensaje. ¿De qué dice la palabra de Dios? De pecado, porque somos pecadores. De justicia, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, y también de juicio. Lo que nos está diciendo aquí, en el verso 8, es que el Espíritu Santo tiene una labor fundamental, que es convencerte, de convencer al incrédulo, no al creyente. Hay que hacer aquí unas comillas, porque el Espíritu Santo convence al incrédulo para que crea. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es enseñarte a ti del pecado, de la justicia y del juicio. Estas son cosas o tres aspectos que no nos van a enseñar o que no te enseñaron ni te van a enseñar ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Juan 16, 9, 11 dice, en cuanto al pecado, y ya comenzamos a desarrollar aquí el tema, en cuanto al pecado, es pecado no creer en Jesús como Salvador. ¿Usted lo sabía? Si lo sabemos, debemos seguir hablando entonces de Cristo. Por eso el Espíritu Santo convence de pecado. En cuanto al pecado, es pecado no creer en Jesús como Salvador. La incredulidad es pecado. Y dice Juan 16, 9, 11, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Y el mismo Señor lo dice. Es pecado porque no creen en el Señor Jesucristo como Salvador. Y el versículo 10 dice, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrían verme. Visualmente, como testigos oculares en ese preciso momento, el Señor, sus discípulos, su iglesia, estaban viéndose unos a otros. Por eso el versículo 10 dice, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre. El Señor Jesucristo partía de esta tierra. Y le está diciendo a la iglesia y a nosotros también, nosotros ya no podemos ver visiblemente o ocularmente al Señor Jesús. Pero la iglesia estaba allí con él en aquel entonces, en ese momento. Y el versículo 11 dice, y en cuanto al juicio,
porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dios nos dio el Espíritu Santo para recordarnos que somos justos en Cristo a causa de su sacrificio. Hoy más que nunca, el mundo y la sociedad, los seres humanos, tenemos una gran necesidad. Es estar sedientos de la verdad. La verdad es una característica de Dios, una necesidad urgente para nuestra sociedad. Hay un grupo de personas que yo llamo ociosos, que no les gusta aceptar nada de la verdad. Hay otro grupo de personas que aceptan solo parte de la verdad. Pero también hay otros que creen que son los únicos que saben toda la verdad. Hay tres extraordinarias verdades que si usted no las acepta, pues nunca será salvo. Usted me dirá, pero hermano Mario, yo sí sé lo que significa pecado, justicia y juicio. Sin embargo, permítame aclararle que mientras el Espíritu Santo no le guíe de manera adecuada a usted o a mí, solo serán conceptos intelectuales en su mente. Veamos entonces detalladamente estos tres aspectos que solo el Espíritu Santo puede enseñarnos. El primero es el primer punto, la concepción de pecado. ¿Qué es pecado? Miremos el verso en Juan 19:9. Dice la palabra de Dios en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Ahora miremos que la Biblia dice que el ser humano es pecador por tres razones básicas. Una de ellas es, somos por naturaleza pecadores. En Efesios 2:3 dice la palabra de Dios, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Estamos hablando de nuestro pasado, antes de ser creyentes en Cristo, porque ahora somos creyentes. Pero dice la palabra de Dios, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos igual que ellos. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? Si usted quiere tomar apunte allí en casa, hágalo, amigo, amiga o hermano que nos escucha. Efesios 2:13, estamos allí. Y dice, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetivo de la ira de Dios. Vuelvo a leerlo, interesante versículo, ¿verdad? Somos por naturaleza pecadores, Efesios 2:3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad. Recordemos que hablando allí de las concupiscencias, son los mismos deseos inmoderados, ¿verdad? Y sigue nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Mi querido amigo, hermano, hermana que nos escucha, ponga atención lo que le estoy diciendo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia nos está indicando que tu nieto, tu nieta, tu hijo, tu hija, nuestros hijos, ¿verdad? Son hijos de ira. Y el Espíritu Santo tiene que mover cierta clase de ignorancia o desconocimiento de sus corazones. Pensamos que un hombre es malvado por lo que hace, o que es pecador porque miente, porque roba, o porque es adúltero. Pero quiero aclarar, o aclarar en tu vida, que no es pecador porque hace estas cosas. Más bien hace estas cosas porque es un pecador. Así que un hombre no es mentiroso porque dice mentiras. Dice mentiras porque es un mentiroso. Un hombre no es un ladrón porque roba. Más bien él roba porque es un ladrón. Jesús dice que todas estas cosas salen desde adentro de nuestro corazón. Mire si usted encuentra un hueco en una manzana, que es el título de la enseñanza del día de hoy. Si usted encuentra un hueco en una manzana, no se preocupe si es que hay un gusano adentro. Tal vez ya no hay un gusano adentro de la manzana.
Lo que nos indica o me indica es que sí hubo un gusano. No es un hueco para entrar, sino un hueco para salir. Porque ese gusano nació dentro de la manzana. Pero los gusanos ponen sus huevos cuando la manzana estaba en flor. Y una vez que crece la manzana, el gusano se desarrolla y sale de la manzana. Ahora quiero indicarle que en la misma flor, orden de la naturaleza humana, hay un gusano que la Biblia llama pecado. Y lo que vemos salir hacia afuera es la naturaleza humana, que es el pecado, es lo que llevamos dentro. Y aquí hay una serie de ejemplos. A un perrito, un perro con rabia, lo matan porque lo que es capaz de hacer. De igual el pecado es lo que nosotros somos capaces de hacer. El pecado que está asentado o sembrado en nuestro corazón por naturaleza, Dios ve si ese gusano sale a la superficie. Por eso quiero indicar que una renovación no es suficiente. Una persona alcohólica puede decir que ya no va a tomar, pero después cae en lo mismo. Si usted toma un árbol, un pedazo de madera grande que está torcido, usted lo llevaría a un aserradero para que lo cuadren, para que quede recto, ¿verdad? Entonces el carpintero o el maestro lo pondrá en una sierra y lo pasará 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias, y le entregarán a usted algo totalmente recto. Pero si usted lo mira bien, ese pedazo, ese trozo de madera, que al comienzo estaba torcido, pero que fue entregado perfecto, y mira en el centro del madero, va a ver el corazón que sigue torcido, porque eso es lo que está adentro. Igual es el ser humano. Hay cosas que están dentro que seguirán siendo torcidas por naturaleza, ya que somos renovados, pero no transformados. Y debemos ser transformados. Usted puede limpiar su exterior. Usted puede decir, soy bueno, soy derecho, soy justo, como se debe ser. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de su corazón? Leamos Jeremías 17:9. Dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Por lo tanto, si un borracho deja de tomar, pero no aceptó a Cristo, él se irá al infierno, pero se irá sobrio. Entonces el ser humano tiene un problema y tiene que reconocer que somos pecadores, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. El problema es que tratamos de razonar el pecado para justificarlo o taparlo. Y para ello hay 3 conceptos. ¿Qué dicen los evolucionistas? Dice, el hombre es pecador porque no ha tenido suficiente tiempo para desarrollarse. ¿Qué dicen los ambientalistas? Dicen que el hombre es pecador porque ha sido formado y moldeado por influencias externas y que lo que necesita es un mejor ambiente. ¿Y qué dicen los educadores? Que no existe el pecado, sino que más bien es ignorancia. Que si educamos mejor al hombre, podríamos eliminar el pecado. Razonamientos. Déjeme comentarle un reporte de una comisión de eruditos que realizaron sobre la delincuencia juvenil. Y sobre todo quisiera que me pusieran o me pongan cuidado, atención los padres. En ese informe, ellos en su informe decían,
Cada bebé comienza la vida como un pequeño salvaje por naturaleza, egoísta. Quiere lo que quiere, cuando quiere, sea alimento, ropa, juguete, las gafas del tío, el sombrero del abuelo. Y si se le niegan estas cosas, desatará tremenda rabia y agresividad que si no fuera, porque es tan pequeño e indefenso, podría llegar hasta asesinar. Eso significa que todos los niños, sin excepción, ¿verdad?, llevan por heredad el pecado en potencia. Si se le permite seguir en su egocentrismo, cada niño crecería para ser mucho más pecador. Entonces, un hombre es pecador por lo que es y segundo, por lo que hace. Somos pecadores por lo que hacemos. Romanos 3:10 dice, así está escrito, no hay justo, ¿verdad? No hay un solo justo, ni siquiera uno. Yo quisiera que usted se diga a sí mismo en su corazón que ni siquiera yo soy justo. La naturaleza humana es un pozo envenenado y los pecados que cometemos son las aguas amargas que salen de ese pozo. Usted podrá decir, pero yo no robo, yo soy bueno. Mi querido hermano, somos pecadores por naturaleza. Lo que somos y por lo que hacemos. Y hemos tratado de justificarnos hasta el punto de que la palabra pecado la hemos disminuido. Se ha disminuido, se ha cambiado. Ya que hay unos ejemplos de ello ante la sociedad. Un ejemplo, con respecto al aborto, se dice, un bebé moriría en el vientre, era algo triste y trágico. Hoy no se practica aborto y la verdadera palabra sería infanticidio. Y muchos lo llaman proopción. Luego lo llamaron derechos reproductivos. Y ahora libertad reproductiva. Pero sigue siendo infanticidio. La lujuria y la lascivia. Para muchos, como definición, es solo entretenimiento para adultos. La inmoralidad sexual y fornicación y adulterio. Hoy en día lo llaman sexualmente activos. La prostitución. El nombre que se le coloca es dama de compañía. Las perversiones sexuales como sodomía, homosexualismo y lesbianismo. Le dicen estilo de vida alternativo. Un hombre es pecador por lo que es, porque es hijo de ira. Y un hombre es pecador por lo que hace, por lo que es. También somos pecadores por lo que no hemos hecho. Juan 3:18 nos dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Aquí este versículo es muy clave. En Juan 3:18, repito la cita bíblica, y dice, el que en él cree no es condenado. Si usted ya creyó, amén. Pero aquí dice, después de esa coma en el versículo, pero el que no cree, o sea, no quiere creer, pero el que no cree ya está condenado, dice la palabra de Dios. ¿Pero por qué está condenado? Por no haber creído. Por no haber creído está condenado. En el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces hemos visto que somos pecadores por lo que somos y por lo que hacemos. Pero el pecado más grande que puede existir es la incredulidad. Aquí lo dice claramente el versículo en Juan 3:18. Ya está condenado por no haber creído. Hay mucha gente que ha escuchado tanto de Dios, pero hasta el día de hoy
no quiere aceptarlo. Y se le habla del cristianismo y se le habla de la Biblia y se le enseña a orar, ¿verdad? Y no nos cansamos ni nos cansaremos de hacerlo. Es el trabajo que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros. Pero hay gente que ha escuchado tanto de Dios, familiares, amigos, compañeros de estudio, de colegio, de universidad, y no quieren aceptar. No quieren entender que esa es la verdad. No me interesa la excusa que pongas. Cuando llegue el momento, si no se ha aceptado al unigénito Hijo de Dios, habrá sido condenado. Pero sabes, aún estás a tiempo, amigo, amiga, que nos escucha en vivo por medio de esta plataforma. Si usted nos está escuchando allí, aún es tiempo. Somos hombres y mujeres pecadores, sí, por naturaleza, pero es más importante que también le creamos a Dios. Y nos podemos hacer entonces la pregunta que hizo Nicodemo, que el Señor Jesucristo le hizo a Nicodemo. Y le dice, ¿crees en el Señor Jesucristo? Allí donde usted está. Puede tomar esa decisión hoy. El versículo es claro y contundente. El que cree no es condenado, pero el que no cree es totalmente voluntario. Si usted no quiere creer, hay una consecuencia. Está condenado. Así que Jesús dice, ¿crees en el Señor Jesucristo? Es una pregunta para hoy. Recuerda que la incredulidad es el peor de los pecados. Por la incredulidad se va al infierno. De buenas intenciones está lleno el infierno también. ¿Cómo puede ser salvo? Podría preguntarse hoy usted, aceptando ahora mismo al Señor Jesucristo en tu corazón, para que seas salvo, para que tu Salvador sea tu Señor. Arrepiéntete de tus pecados y agradécele por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y también por mí. Pídale que le ayude a vivir una vida santa. Y no solamente restaurada, sino transformada. Es muy diferente restaurar a transformar. Como segundo punto, el hombre puede ser sincero y estar sinceramente equivocado. El ácido sulfúrico y el agua no son exactamente igual. En la internet encontré ese caso de un hombre en un campo que había fallecido porque se tomó un ácido sulfúrico pensando que era agua. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que estoy diciendo es que si una persona se toma un vaso de ácido sulfúrico, ¿de qué le sirve su sinceridad si va a estar completamente muerto? La única esperanza que un hombre tiene es la justicia de Cristo. Seguro habrá alguien que me diga, pero hermano Mario, yo soy una persona, no soy una persona mala. O yo no soy tan malo. De hecho, me considero una persona buena, muy buena persona. Pero leamos qué dice Mateo 21:31 y Isaías 64:6. Dice Mateo 21:31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todo esto me está indicando, querido amigo, hermano y hermana que nos acompaña, que la única manera de llegar al reino de los cielos es a través de la muerte, resurrección, ¿verdad? Y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, o resurrección, y nuestra fe total, en nuestra creencia total en Cristo Jesús como Salvador. Si existiera otro camino, permítame entonces hacerle una pregunta. ¿Para qué el Calvario? ¿Para qué la muerte de Jesucristo?
estaríamos diciendo que la muerte de Cristo y su sufrimiento en el Calvario fue en vano. Todavía hay gente que cree que es demasiado buena como para ser juzgado o condenado. Los cristianos no solamente son transformados y renovados, no solamente son personas que le dicen, qué buena gente. Cristianos verdaderamente son los que han experimentado un cambio en su naturaleza. Cristo ha cambiado en ellos lo que eran, lo que éramos, y también ha perdonado lo que han hecho, lo que hacíamos antes. Así que Jesucristo no solamente nos cambia y nos limpia, sino que también nos da lo que necesitamos verdaderamente, y que eso es justicia. Y finalmente, amado hermano y hermana que ha seguido este mensaje, el punto número 3, y resumiéndolo, Juan 16:11, dice, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La Biblia no me está diciendo que Satanás será juzgado. Gramaticalmente la Biblia está siendo muy clara en decirnos que ya fue juzgado, ya lo fue. Y hay una pregunta, ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Verdad? La Biblia nos dice que es el diablo, que es Satanás. Y ya fue juzgado. Hay mucha gente que vive su vida como una película en suspenso. Está esperando para ver quién gana al final, si Dios o el diablo. Con eso en mente, leamos Juan 11:20. Juan 11:20 nos dice allí, recordemos la muerte de Lázaro, mejor amigo del Señor Jesucristo, aquí terrenalmente hablando. Y dice el versículo en Juan 11:20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, oído. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Eran familiares, pero miremos la reacción diferente de estas dos personas. ¿Quién es usted? ¿O quién quiere ser usted? ¿Marta o María? Aquí dice el versículo en Juan 11:20 claramente. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Las personas promedio suelen pensar que algo va a suceder en el camino, que tal vez va a haber, que tal vez todo esto será anulado, o tal vez como Dios es tan bueno y misericordioso, al último recibiremos algún beneficio. Amigo, eso no es verdad. La verdad es más poderosa que la mentira. Al igual que el amor es más poderoso que el odio. La santidad es más alta que el pecado. Y nuestro Señor ya ha ganado la victoria. Amigo, aquí hay una gran verdad. Dios, no preparó el infierno para ti. Si tú vas al infierno por no aceptar a Cristo como tu Salvador, pues quiero indicarte que en el infierno tú serás un intruso. Mateo 25:41. Y le invito a abrir esta cita bíblica ya para finalizar, ya concluyendo. Mateo 25:41. Y dice allí la palabra de Dios. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue creado para el ser humano, amigo y amiga que nos escucha, o hermanos que nos escuchan. No fue preparado para nosotros. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y todo aquel que llegue al infierno es un intruso. Es porque no quiso creer en el único nombre que la Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis y que está sobre todo nombre, que es Cristo Jesús como Salvador en su obra redentora en la cruz del Calvario. Como conclusión, Dios escogió a su único Hijo y amado Hijo y lo puso en la cruz
para que muriera y fuese desangrado por usted, con el único objetivo de no solamente restaurar, sino de transformar su vida, arrancando de raíz ese gusano, ese pecado, o combatiéndolo en todo tiempo. Muchos de ustedes necesitan ser salvos ahora mismo. Aquel que está escuchando este mensaje, aquel que está invitado hoy por las familias cristianas, o aquel que está escuchando este mensaje en diferido, usted puede orar allí, inclinarse a nuestro Dios y decirle: perdóname, Señor. Quiero que entres a mi vida, quiero ser una nueva criatura, quiero que todo sea hecho nuevo y quiero creer en Dios y creerle a Dios, en su obra redentora. Y aunque muchos de ustedes sean asistentes de una iglesia, porque hay asistentes a iglesias, eso no significa que sea salvo. Quiero decirles que el diablo le encanta y le gusta más que vayas al infierno desde la silla de una iglesia que desde la alcantarilla del mundo. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra en esta tarde ya, Señor. Esperamos, Padre, que haya quedado en nuestros corazones, Dios, cada ejemplo, Dios, de tu palabra. Esperamos que haya llegado a lo más profundo de nuestro corazón, del alma, de la mente, de nuestros hermanos, Padre Santo, de nuestros invitados o de aquellos que escuchan estos mensajes en diferido, Señor. Tu propósito, tu único propósito, Dios, es que las almas lleguen a ti, que sean convencidas, Dios, a través de tu Santo Espíritu, pero que crean, Señor. Se necesita creer en ti para ser salvo, oh Dios eterno. Oramos por las personas que escucharon este mensaje, que no han creído en ti, Señor. Oramos por ellos, por sus vidas, por sus familias, por la gran responsabilidad de escuchar tu mensaje y no creer, Señor. Por aquellos que ya hemos creído, gracias, Padre amado. Si hay decisiones, oh Padre Celestial, en esta tarde, allí donde estén mis hermanos o hermanas, Padre Celestial, ayúdales a seguir adelante, Señor, en los propósitos tuyos al interior de tu iglesia, Padre Celestial. Aquellos que no han aceptado a Cristo, oramos también, Padre, para que sean convencidos. Tu Espíritu está trabajando, Señor, en cada vida y en cada corazón, en nuestros familiares, en nuestros amigos, Dios. Gracias porque estas plataformas nos han ayudado a difundir tu mensaje, Padre Celestial. Tú sigues trabajando, Señor. Oramos, Padre, por nuestra familia eclesiástica. Bendícelos a ellos. La Iglesia Manuel, Señor, aquí presente. Gracias por cada vida, cada necesidad, cada petición pública, secreta, Señor, que hemos encomendado en esta tarde. Gracias por este servicio, Señor, que esperamos que haya sido de edificación para nuestras vidas, en cada hogar, allí donde ha llegado tu consejo, Señor, por la escuela dominical, cada alabanza, por la meditación de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, encomendando el resto de esta semana nuestras actividades, metas, proyectos, Señor, que sean dirigidas por ti, oh Dios eterno. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.